Bien, buenas noches estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. La noche de hoy vamos a comenzar entonces nuestro segundo curso, la segunda clase del curso de bases de datos 2. Los temas que vamos a dar están en pantalla, son las funciones de agrupamiento, los operadores like y between, y el tema nuevo que vamos a estar dando es optimización de consultas. Esos son los tres temas que vamos a estar viendo la noche de hoy. Bien, comenzamos. Bien, funciones de agrupamiento es lo que vamos a estar viendo inicialmente. Las funciones de agrupamiento principalmente son funciones mayormente matemáticas o algorítmicas que utilizan los gestores de base de datos para dar resultados que son normalmente utilizados al momento de hacer reportes o al momento de hacer algún tipo de operación matemática con la base de datos. Entonces, las funciones más utilizadas son las que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo 5 funciones. Sin embargo, existen muchas más. Nosotros vamos a estar viendo simplemente las más comunes, las más utilizadas en el ambiente de SQL, ¿sí? Bien, la primera función es la función min, M-I-N. Todas las funciones, luego del nombre de la función va paréntesis. Sí, ahí como ven en pantalla. Y lo que hace la función min es devuelve el valor mínimo del campo que especifiquemos. ¿Sí? Ejemplo, como el ejemplo que está aquí. Ahí vemos que dice select min edad from empleados. Eso es lo que me va a decir es cuál es la persona que tiene menor edad en la tabla de empleados, ¿sí? Entonces la función min me va a buscar el dato más pequeño de edad, porque yo le estoy especificando que yo quiero que busque ese campo en la edad de la tabla de empleados. Entonces, si hay una persona que tiene 18 años, otra que tiene 19, una que tiene 25, me va a traer entonces el valor 18, ¿sí? Porque ese es el más bajo de toda la lista, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la función min. Me devuelve el menor valor del campo que yo estoy especificando de la tabla que yo también estoy especificando. Bien, ahora le ponemos un ejemplo en una sentencia SQL. La otra función es la función max. Obviamente, si existe un mínimo, va a existir un máximo, ¿sí? Y es exactamente lo contrario. Lo que devuelve es el valor máximo del dato o del campo especificado, ¿sí? Por el mismo ejemplo, vamos a buscar el máximo, la máxima edad de empleados. Entonces sería select max, abro paréntesis, edad, cierro paréntesis, from empleados. Eso me va a traer entonces la persona que tiene mayor edad de mi tabla de empleados. Veamos cómo sería la operación. Ejemplo, digamos que esta tabla que tenemos aquí o este cuadro que presento aquí es una tabla de empleados, ¿sí? Digamos que la tabla se llama empleados. Entonces yo voy a hacer estas dos operaciones que tenemos aquí. ¿Sí? Las dos operaciones serían buscar el mínimo o la edad mínima de la tabla de empleados y la otra sería buscar la edad máxima de la tabla de empleados, ¿sí? Bien, aquí está la función que estoy utilizando, ahí está pintada de verde. Entre paréntesis siempre va el campo al que yo quiero que ella o que el gestor de base de datos se concentre. Ejemplo, en este caso, él se va a concentrar en esta columna. Porque yo le estoy diciendo, de mi tabla de empleados, que es esta, se va a centrar solamente en el campo edad. Ahí, entonces, cuando yo le digo, genera esta función, él entonces va a hacer una búsqueda y una comparación de cada uno de los datos que él encuentre, ¿sí? Hasta que efectivamente encuentre el dato que a él le parezca el menor, o mejor dicho, el que en realidad es el menor. En este caso, sería 19. ¿Sí? Igual, con el max, lo que hace es seleccionar también esa columna y busca el máximo, que en este caso sería 44. Bien, entonces eso es lo que va a hacer nuestras funciones min y max. Vamos a ver cuál es el dato que... Efectivamente, el dato que él va a traer es el 19
y para el max va a traer el 44. Nótese que cuando uno utiliza la función min y max y todas las funciones que vamos a ver, cuando se utilizan así, solamente la función después del select, él no va a traer es un dato, ¿sí? No va a traer el dato, el menor o el mayor, dependiendo de qué estamos buscando. No nos va a traer el nombre de la persona, no nos va a decir que Ariela Rosamena es el que tiene 19 años, o que Vanessa Gómez es el que tiene 44. No, nos trae el dato que nosotros queremos. ¿Cuál es la persona que tiene menor edad? O sea, ¿cuál es la menor edad de tus empleados? 19. ¿Cuál es la mayor edad de tus empleados? 44. Lo que te va a traer es el dato, el mayor o el menor. Un número, siempre va a traer un número. ¿Sí? Bien, entonces esa es la función max y la función min. Bien, procedemos con estas otras funciones que son mucho más utilizadas que max y min. ¿Sí? Las otras funciones de agrupamiento son count, que lo que hace es devuelve la cantidad de filas seleccionadas en una consulta. ¿Sí? La cantidad de filas, o sea, si yo hago un select count con la función count a la tabla empleados y yo no le pongo where, él me va a decir, bueno, ¿cuántos empleados tú tienes? Y me da ese dato, me da el número, 25, 10, 100, 10, dependiendo de cuántos registros yo tengo, ¿sí? Ese es el número que voy a devolver. Nótese que aquí entonces count ya no necesita un campo. Básicamente él lo que cuenta son los registros, ¿sí? Así que ahora cuando veamos el ejemplo vamos que count es un poquito diferente. Bien, la función sum es la función que suma los valores del campo que uno especifique, ¿sí? Si yo le pongo suma de las edades, él me va a sumar entonces todas las edades, no como el máximo y trae al máximo. Él lo suma, ¿sí? Y me va a decir, bueno, sumando todos tus empleados tienen 1.300 años, claro, la suma de todos, ¿no? Esa es la suma. Entonces la suma se utiliza más con salarios, con montos facturados, con cantidades, ¿sí? Entonces esa función sum se utiliza más con valores que son numéricos, pero principalmente montos, o valores que sean monto o datos como salario, precio, total vendido. Esos son normalmente donde se usa el sum. Y la última función que vamos a estar viendo es el average o promedio. Promedio, por sus siglas en inglés, que es average, AVG, lo que nos devuelve es el promedio del valor que nosotros coloquemos, o mejor dicho, del campo que nosotros coloquemos. Él nos va a dar el promedio que tienen en la tabla y dependiendo siempre de la sentencia que uno coloque. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a utilizar la misma tabla de empleados para el ejemplo. Bien, solamente que aquí entonces obviamente estamos usando las funciones que estamos viendo a continuación, que son el count, el sum y el average. Miren que en el count es un poco diferente precisamente por lo que he mencionado. Colocar un campo, podría colocar un campo dentro de los paréntesis del count. Podría colocar nombre, apellido, cédula, el número, edad. Yo lo podría hacer, pero el resultado es el mismo, porque lo que va a contar son la cantidad de filas que hay. ¿Sí? La cantidad de filas. Así que no es tan importante el campo que uno le coloque aquí en el paréntesis. Así que por lo general, y lo van a ver mucho cuando encuentren documentaciones de queries, que count se utiliza con asterisco, ¿sí? Entonces, por regla general, la gente le pone asterisco. ¿Por qué? Porque es lo mismo que poner cualquier campo. Porque si él pone apellido, él me va a decir, bueno, tengo 10 apellidos. Si pongo cédula, me va a decir igual, tengo 10 cédulas. Si pongo asterisco, me da exactamente lo mismo, me va a decir 10. Como lo que cuenta son las líneas, no importa el campo que ustedes coloquen, a menos que sea una consulta ya muy especializada. Pero en este caso, o normalmente, se utiliza asterisco. Diferente de la función sum, que sí tengo que decir, bueno, cuál es el campo que quieres que te sume, el que todo lo necesita. ¿Sí? Digo, select sum, abro paréntesis, salario, cierro paréntesis, from empleados, y él se va a centrar entonces en esta columna y me la va a sumar.
¿sí? Entonces va a sumarme todos los salarios y me va a decir un número, ¿sí? Un número que es la sumatoria de todo esto. ¿Sí? Eso es lo que hace entonces el sum. Y lo que hace el average precisamente es utilizar estos dos valores que están aquí, porque como saben, el promedio es la suma de ese campo, digamos que es ese salario, él va a sumar todo esto y lo divide entre la cantidad de registros que sean. O sea, utiliza la suma y el count. Y el average entonces me da el promedio de los salarios. El promedio de estos 10 salarios que están aquí es lo que hace el average. Veamos, entonces el resultado de esto, funciones para el count serían 10. Como le dije, son 10, aquí están las 10 filas. Dirán ustedes, bueno, pero si antes de generar el count yo lo hubiera visto y ahí son 10. Claro, pero cuando tenemos tablas que son 10.000, 5.000, 150.000, ya no es tan fácil contarlo. Ahorita se cuenta fácil con la vista. Pero el count, entonces, obviamente me va a funcionar cuando tengo conteos de consultas que son de múltiples, pero múltiples filas. Entonces el count ahí me dice que son 10. La sumatoria, entonces me sumó todos los salarios y me dice que todos los salarios, o sea, lo que yo pago si están fuera de mi compañía, ¿cuánto yo lo tengo que pagar mensualmente? $9.955, que es la suma de todos los salarios de mi compañía. ¿Y cuál es el promedio o el averaje? Entonces es 995,50. ¿Sí? Ese es el promedio, que es la sumatoria entre la cantidad. Entonces aquí fácilmente se puede hacer la división de que 9.955 entre 10 son 995,50. Entonces, así se utiliza la función count, así se utiliza la función sum y así se utiliza el average. Me detengo aquí para que ustedes me hagan preguntas de las funciones de agrupamiento hasta ahora lo que hemos visto. Preguntas. De parte de Germán, profe, bastante claro hasta el momento. Yo también, profesor, ahí voy llevándole el hilo. Bien, perfecto. Muy bien. Es importante que lleven el hilo porque vamos entonces a ir poniéndole complicación al tema, ¿no? Pero esto que es la parte básica debe quedar claro. Bien. Ustedes dirán, bueno, se llama función de agrupamiento, pero yo no veo que esté agrupando nada. Entonces, ahí viene el otro, ¿sí? El comando group by, ¿sí? El comando group by, entonces, es el comando de SQL que se usa para agrupar filas que tienen los mismos valores, ¿sí? La cláusula group by unida con un select permite agrupar filas según la columna que se indiquen en los parámetros. Y se suele utilizar en conjunto con funciones de agrupamiento. Esas funciones que acabamos de ver hace un momento suelen usarse con group by, ¿sí? Para obtener datos resumidos y agrupados por columna que se necesiten. O sea, cuando nosotros hagamos reportes, si hagamos vistas donde necesitamos resumir todos los datos y presentar los reportes, necesitamos conocer entonces el group by. Bien, veamos un ejemplo de group by. La misma tabla de empleados, digamos para no estar cambiando de tabla. ¿Sí? Fíjense que ahora voy a estar usando las funciones que vimos con sum y max, ¿sí? Pero ahora ya no están solas, ¿sí? Ya esas funciones que vimos hace un momento, si se dan cuenta, no están solas, están acompañadas de un campo. En este caso un campo, pueden ser varios, ¿sí? En este caso dice nacionalidad, ¿sí? Aquí el sum está acompañado del campo departamento. Y el max también está acompañado del campo departamento. Bien. ¿Qué pasa cuando yo utilizo una función de agrupamiento, las 5 que estábamos mencionando antes, y yo le coloco un campo al lado? Hay una regla que dice que tengo que usar el group by para poder hacer esa operación. Tengo que obligadamente colocarle group by y siempre voy a colocar el campo que acompaña mi función, ¿sí? Digamos, yo estoy usando un count, le puse nacionalidad al lado, entonces tengo que poner nacionalidad aquí abajo. ¿Sí? Group by nacionalidad. Lo que yo le quiero decir aquí al gestor de base de datos es,
cuéntame los empleados, pero ya no me los cuentes todos. Ahora agrúpalos. Quiero que me des los empleados, pero agrupados por nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a venir y decir, bueno, aquí tengo Panamá, tengo 3. Acá Panamá tengo 3 más. Y aquí Panamá tengo 2 más. Serían 8. Entonces me va a decir Panamá 8. Viene y dice Colombia. Ah, Colombia tiene aquí 1 y Colombia tiene 2. Entonces me dice Colombia 2. Ya entonces no es un dato frío como era cuando yo usaba la función sola. Ahora me va a dar una lista, que quiere decir Panamá tiene 8, Colombia tiene 2. ¿Sí? Entonces él va a hacer el agrupamiento por donde yo dije, por otra vez aquí, en este caso se ubicó aquí en nacionalidad porque yo le digo que la agrupe, agrupa y cuenta. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo aquí. Siempre debe colocarse el group by cuando se está usando alguna función de la que nosotros vimos hace un momento. Cualquier función de agrupamiento, si yo la acompaño con algo, estoy obligado a agregar el group by con ese campo. Siempre. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los gestores, si uno se le olvida la regla que yo le acabo de decir a ustedes y hago el select nacionalidad con el count y no le pongo group by, él me va a dar una respuesta. O sea, ese es el problema, ese es el peor problema. El gestor me da una respuesta, pero la respuesta no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con lo que yo quería buscar. Yo quería buscar cuántos empleados tengo por nacionalidad. Pero si a mí se me olvida agruparlos, el gestor me da cualquier cosa. Y si yo no soy precavido y veo el resultado y lo veo raro, yo puedo agarrar ese resultado y enviarlo a alguien que me lo esté pidiendo. Digamos que el jefe de recursos humanos llama al departamento, al centro de cómputo y dice, mándame una lista, por favor, de cuántos extranjeros tenemos. ¿Sí? Ah, bueno, uno hace exactamente ese select que está allí. Pero si no le pusiste group by y te salió unos datos, te dice Panamá 20, te dice Panamá y te da una gran lista, y Colombia te da otra lista que no tiene nada que ver con el número real. Entonces le envías así. Esa persona, en realidad, si se va con tu información, va a pensar que eso es real y no es real. ¿Sí? Entonces, el peor problema aquí es que no te da error si no le pones el group by. O sea, no te dice, el gestor no te dice que, hey, error de sintaxis, no te puedo compilar. No, él te da un dato, pero te da el dato erróneo. Ahora lo vamos a probar en los datos. Bien, entonces, no se lo olviden nunca. Colocarle group by cuando ustedes usan cualquiera de las funciones de agrupamiento que estuvimos viendo hoy. Siempre lleva group by si lo van a acompañar de algún campo. Pueden ser 2 campos, 3 campos. Si son 3 campos, ustedes en el group by ponen esos 3 campos. Lo único que no van a colocar en el group by es la misma función de agrupamiento, la misma función. Esa función no va aquí. ¿Sí? Va solamente lo que lo acompaña. Bien, entonces vamos a ver cómo va a ser el resultado de esas funciones ya ahora usando el group by. Bien, ahí está. Entonces, mira que yo hice el conteo hace un momento. Lo pude hacer porque son 10 registros y yo los conté. Pero si son, vamos a hacer esto mismo para una empresa como Chevron Wireless, que puede tener, o sea, 800 empleados, obviamente yo no puedo contarlos. Pero la base de datos me lo va a contar en 2 segundos, en menos. Y me va a decir entonces, bueno, de Panamá tienes 8 y de Colombia tienes 2. Bien, lo mismo hace entonces para la sumatoria. ¿Sí? Va a sumar por departamentos. Aquí en el segundo. Súmame el salario, o sea que se va a concentrar en esta columna. Pero ahora yo le digo, lo quiero agrupado por departamento. Como le estoy poniendo aquí arriba el campo, en el select, lo tengo que agregar obligatoriamente un group by con ese mismo campo. Entonces lo que va a hacer es decir, bueno, contabilidad, ¿cuántos tengo? Y si tiene 2. Y entonces me va a sumar esto, 800 más 1200. Ah, para contabilidad, él me va a poner 2000. ¿Sí? Y con los demás va a ser lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál es la respuesta de ese query. Ahí está.
Y ese para contabilidad, ese fue el que yo pude sumar, 2000. Para informática, 1000, porque solamente encontró uno, creo, ¿sí? Producción, entonces en producción sí ya encontró varios más. Encontró a este, encontró a este, encontró a este, encontró a este. Y todo lo fue sumando. ¿Sí? Obviamente ya en este punto no es tan fácil, con todo y que son 10 registros, no es tan fácil hacer lo que está haciendo el gestor. Bien, y cobros, entonces me hizo 3100, son 3 empleados, y sumo este, sumo este, sumo este. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el gestor. Siempre que uno lo coloque de manera adecuada usando el group by. Esto es lo importante acá, y lo que sí yo le voy a recalcar varias veces, porque si ustedes usan la función de agrupamiento sin group by y lo acompañan con algún otro campo, va a haber problemas. Bien, el último select, entonces ya yo no quiero contar, se dan cuenta que ya no estoy contando, ahora yo quiero buscar el mayor salario, pero por departamento. Hace un momento, si yo sacaba el mayor salario de aquí, me iba a decir, cuando lo buscaba solo, me iba a decir que 1400 era el mayor salario. Pero ya no le estoy pidiendo eso. Ahora le digo, dame el mayor salario por departamento. Y como está acompañado de esto, lo tengo que adicionar en el grupo. Dame el mayor salario por departamento. Entonces ya no me va a dar un salario, me va a dar la cantidad de departamentos que él encuentra allí. ¿Sí? Entonces ahora me dice, de contabilidad el salario más alto es 1200. ¿Por qué? Porque encontró este. Y digo, el mayor es este. Y eso fue lo que puso. De informática, el mayor salario es 1000. Ah, bueno, es que es fácil porque no me encontré uno. Así que el mayor es 1000. Producción, el mayor es 1200. ¿Por qué buscó este y se dio cuenta, se dio cuenta entonces que 1200 es el mayor? Bien, entonces, miren que me da una lista. Cuando ya yo coloco un group by, ya no me da un número solo, como hace un momento cuando estaba usando las funciones solas. Me da el dato que yo estoy requiriendo y la respuesta de esa agrupación. ¿Sí? La sumó cuando yo le dije que la sumara, la contó cuando yo le dije que la contara y me dio el máximo cuando le pedí el máximo. Igual el mínimo, igual al averaje. En este caso solo puse estos 3 ejemplos, pero igual todas las funciones que estuvimos viendo. Esto es importante porque cuando ustedes ingresen a un centro de cómputo, ya la base de datos normalmente ya está. Lo que más se solicita es información. Lo que más se solicita es reportes. Te llaman y te dicen, hey, dame el reporte de ventas por sucursal. Entonces ustedes, listo, hacen un query donde unen las ventas con las sucursales y agrupan por sucursal. Entonces suman ventas, pero la agrupan por sucursal. Entonces te dice, bueno, Casa Matriz, $300,000. O barrio, 100,000. Los pueblos, 8,000. ¿Sí? Entonces, por cada sucursal me va a dar entonces el total. Y eso sí se utiliza mucho en todos los centros de cómputo. Siempre te ponen a hacer informes, siempre te ponen a hacer reportes o te ponen a hacer vistas, que vamos a aprender la próxima semana. Y con toda esa información entonces agrupada, porque normalmente para eso nos quieren, para que nosotros generemos datos que le funcionen a la alta gerencia para tomar decisiones. Por lo menos en este caso que yo le digo las ventas por sucursal, ellos quieren saber cómo van las ventas y cómo va el movimiento de cada sucursal. La única manera es haciendo esa sumatoria, porque pueden hacer 5,000 ventas en un día. Y la única manera entonces es con un resumen. ¿Alguna pregunta del Group By? Vamos a pasar entonces, igual me pueden hacer la pregunta, igual solamente voy a cambiarme de pantalla para ir a, vamos a MySQL para hacer un par de Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, si yo le quiero dar una instrucción en tomando el ejemplo nacionalidad, y yo quiero que solamente me muestre y que muéstrame solamente Panamá. Y igual sería así similar a la sentencia que utilizábamos en el trabajo anterior, ¿no? ¿O cómo sería ahí, utilizando el Group By? Sí. Sin que me muestre Colombia ni otros países que se...
Claro, ahora, digamos que tú quieres ver por solo Panamá, entonces tú le adicionas a esto un where. El where tal cual como tú acabas de decir, como lo usaste en los select, tú le agregas un where y le dices, cuando nacionalidad es igual a Panamá, entonces tráelo. Pero si te das cuenta, allí ya no vas a necesitar group by, porque si solo quieres a Panamá como tal, no necesitas agruparlo, porque siempre te va a salir uno solo, pero lo puedes hacer. Igual, cada uno de estos tú le puedes agregar un where, porque tú quieres, quieres toda la sumatoria de los salarios por departamento, pero solo de los extranjeros, digamos. Entonces tú pones nacionalidad diferente de Panamá y entonces ya te sale los totales de salarios de los extranjeros. ¿Sí? También se puede hacer esas combinaciones. Listo. Bien. Vamos a ver. Voy a compartirles acá entonces. ¿Cómo le fue ahora que paso acá a MySQL? ¿Cómo le fue con la instalación de MySQL? ¿Lo pudieron hacer? ¿Todos lo hicieron? ¿Alguien le dio problemas? A mí un poco porque mi computadora es de 32 bits, pero el compañero Germán me pudo ayudar en eso. Ok, tuviste que seleccionar otra opción, ¿no? Otra versión. Exacto, exacto. Sí, claro, porque quizás el ejemplo que estaban dando allí, por default, buscaba de 64. Bien, yo tengo una tabla que se llama colaboradores. Sí. Bueno, me alegra que la mayoría hayan podido entonces instalar MySQL, porque así podemos hacer toda la práctica. Bien, tengo una tabla de colaboradores muy parecida a la que le presenté allá, con, claro, más cantidad de empleados. Y vamos a hacer entonces las pruebas, básicamente. Yo voy a buscar, el mayor salario. Max salario, cierro paréntesis, from, le tengo que decir desde qué tabla va a ser. La tabla se llama colaboradores. Ahí, fíjense. Entonces, aquí yo voy a buscar el salario máximo de colaborador, de todos los colaboradores. Entonces, ejecuto. Y entonces me da, como ven, un solo valor, porque puse la función sola, max. Entonces, él me dice que el mayor salario que yo pago en mi empresa son $2,400. ¿Sí? Eso es lo que me dijo allí y eso es lo que me ejecuta la función. Pero, como le dije, normalmente no es así que se usa la función, pero lo puede hacer. ¿Saben cuándo sí se usa muchísimo la función sola? El count es el que más se usa solo. ¿Sí? El count se usa bastante porque dice, bueno, ¿cuántos colaboradores que somos? Son 21. Son 21 colaboradores. ¿Ya? Pero yo quiero saber, tal cual como lo vimos en el ejemplo, de qué nacionalidad, cuántos somos, nacionalidad. Bien, fíjense que si yo hago esto, yo quiero saber qué me va a dar si no hago, aquí cometo un error, digamos que en este momento de adrede, y no le estoy poniendo el group by. ¿Sí? Fíjense que él me va a dar un dato. Ese es el mayor problema, ¿sí? En realidad le digo que ese es el mayor problema porque si yo lo ejecuté, digamos, lo hice así, yo pienso que estoy bien, digamos, o sea, me equivoqué. Me da un resultado. Yo copio esto y digamos que de una vez se lo pongo en un reporte o en un correo a un gerente. Hey, son 21 de Panamá. Yo le estoy enviando eso y él dirá, bueno, no tenemos ningún extranjero. Y quizás pasa un informe a la UAP o a quién sabe qué cantidad de reguladores diciendo, hey, no tenemos extranjeros. ¿Sí? Y no es cierto. ¿Sí? Fue porque nosotros se nos olvidó colocar un group by. Fíjense el gran problema que podríamos tener. Miren o sea, estos son datos reales. Esto sí es real. O sea, esta es la realidad de la compañía. Versus, hace un momento yo le envié al gerente, decía que Panamá 21. O sea, no tenemos extranjeros. Pero en realidad tenemos 2 colombianos, 2 españoles, 1 venezolano. Y 16 panameños.
saben el problema que se pueden meter cuando entregan una información incorrecta. O sea, por eso la importancia de que ustedes nunca se olviden de esta regla. Esto siempre va unido con esto. O sea, si lo coloqué aquí al lado de una función, yo estoy obligado a agregarlo en el group by. ¿Sí? Obligado, y es algo que no se me puede olvidar nunca, agregar el group by aquí. Porque en realidad el problema es grande. Porque yo doy una información incorrecta. Hay algunos gestores que por esto se le hace una configuración y cuando lo encuentran así, manda un error. Pero la mayoría de los gestores no lo hacen. Como vieron aquí hace un momento lo hice y me dio Panamá 21. Si yo confío en ese resultado y lo envío, estoy dando una información incorrecta. ¿Sí? Entonces, no hay nada peor de que ustedes como trabajadores le envían a hacer un informe y ustedes entreguen información incorrecta y luego tengo que venga otra persona y le dé la información correcta a la misma persona que se los pidió a ustedes. Difícilmente van a confiar más en ustedes. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, les quiero inculcar que en realidad es un gran problema si no cumplen con el group by. ¿Ya? Entonces, no se lo olviden nunca esto porque el gestor no los ayuda aquí. Es más, los perjudica. En este caso, lo perjudica porque no le da el valor correcto. Yo preferiría 1000 veces que me diera error. Que cuando yo genere esto, me diera error, no puedo ejecutar porque no tengo group by. Pero no lo hace. Lo que hace es me da un dato erróneo. Y esto es digamos, un ejemplo simple. Ustedes dirán, pero nacionalidad. No, pero cuando ustedes ya le sumen a esto ventas, los ventas por sucursal, por mes, totales vendidos, categorías, sumas por categorías, y entonces ustedes manden una información de miles de dólares por categorías que estén mal, eso es un gran problema. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden el group by. Y así mismo de riguroso voy a hacer cuando ahora que le mando a hacer prácticas o sus próximas tareas, y si alguien me pone esto sin el group by, ya casi le pongo 0 puntos, o sea, porque para mí está completamente mal. Bien, ¿qué otra cosa podemos buscar? Vamos a buscar los salarios por nacionalidad o los salarios por departamento. ¿Sí? El problema es, vamos a ver, en esta tabla de colaboradores tengo el salario, tengo la nacionalidad, ¿sí? Pero el departamento lo tengo con valores. Igual vamos a colocarlo acá. Voy a colocar Copdecto. Y fíjense que cambié aquí. Tengo que colocarlo aquí. Sum salario. Aquí siempre tienen que colocar el campo que quieran que haga la función, sumatoria en este caso. Bien, entonces aquí me da valor, departamento 1, esta es la suma de sus salarios. Bien, pero obviamente nosotros no queremos solamente ver 1, 2, 3, 4, porque bueno, no tiene mucho sentido. Entonces voy a agregarle la tabla de departamentos, si no me equivoco se llama así mismo. Y a la vez practican ustedes esto porque esto es vital que ustedes sepan entonces colocar 2 o más tablas porque obviamente eso siempre lo van a hacer así. Bien, le voy a colocar un alias a colaborador, le voy a poner MP como de empleado y voy a agregar la tabla de departamentos. Le voy a poner D. Como saben, una vez coloque 2 tablas, estoy forzado a colocar un where. Primero, diciéndole como uno de esas 2 tablas. Objeto de empleado se debe unir, por lógica simple ahora mismo, a la tabla objeto de departamentos. Ahí ya uní las 2 tablas. ¿Sí? Bien, entonces ya no voy a colocar aquí código de departamento, yo voy a poner el nombre del departamento. Y cuidado que siempre recuerden hacer esto. Porque si también hacen un group by con un campo que no es, igual, error.
Bien, ahora sí. No sé si pueden ver los datos acá abajo, pero dice, bueno, cobros 4.000, contabilidad 2.900, informática 4.400, mercadeo 7.000 y producción 5.500. ¿Esto qué me está dando? Me está dando cuánto pago de salario por cada departamento. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me indica es mis salarios por departamento. Entonces, cuando yo les diga, a ver, necesito los salarios por departamento, entonces saben que ustedes tienen que agrupar por departamento. Si yo digo, quiero salarios por, total de salarios por nacionalidad, entonces ustedes ya saben que van a agrupar por nacionalidad. Entonces, siempre cuando digo ordenado por o agrupado por tal, eso es lo que van a agrupar. Bien. Fíjense que cuando usamos funciones de agrupamiento, el nombre de las columnas, aquí dice sum salario, o sea, le pone esto. Obviamente esto está un poco feo, pero ya la semana pasada le indicamos cómo colocar el alias para las columnas. Entonces aquí voy a poner total salario. Y aquí voy a colocar lo que se llama el departamento. De esa manera, ya mi resultado aquí, inclusive ya yo lo puedo mandar por un correo o lo pongo en un Excel y lo envío diciendo, ahí están los salarios por departamento. Y estoy completamente confiado de que ese resultado es correcto. Es importante aquí, les voy a, vamos a ver si lo agrando un poco, para que lo vean bien. Fíjense que yo le puse un alias al nombre de departamento que se llamaba nombre. El campo se llama nombre. Le puse un alias. Pero en el group by yo no voy a usar el alias. ¿Sí? No puedo poner esto acá. ¿Sí? Me va a dar error. Aquí está un error. ¿Ya? Porque él no lo entiende. Esa no es la sintaxis del group by. El group by no lleva alias. ¿Ya? En el group by va el nombre real del campo. No se confundan ahí cuando van a hacer. Obviamente ustedes le van a querer poner alias para que sea bien bonito, pero lo que va en el group by es el nombre del campo real, no el alias. ¿Sí? Tampoco colocan en el group by la misma función. No hagan esto. Esto no es correcto. No va el nombre de la función en el group by. Esto no se hace. Solamente va el campo que acompaña al group by. Entonces, esto estaría mal. Bien, pregunta hasta aquí. Ya es la demostración de lo que vimos teóricamente en las diapositivas. Preguntas. Entonces, yo sí tengo una consulta. Referente como usted le está poniendo lo que sería alias a las tablas, como por ejemplo departamento, le ponen el alias de dep. Usted nos está diciendo que no puedo poner alias group by. ¿No puede poner alias? En donde va group by. O sea, no puedo es generarle un alias. No, puedes poner, el alias va aquí en el select, pero exacto, no lo puedes poner acá en el group by. Si te das cuenta en el select, esta línea que voy a señalar aquí, este select, digamos que es tu salida pública, es la salida que tú vas a mostrar en alguna vista o en algún resultado. ¿Sí? Pero el group by es algo interno, digamos, es algo que va a usar solamente el gestor, es algo que él utiliza internamente para él. Entonces, si uno le coloca el alias acá, él no está entendiendo porque el group by, que es algo interno del mismo gestor, no está esperando alias, porque él aquí no quiere, digamos, no quiere poner las cosas bonitas, él quiere hacer las cosas funcionales. El select sí quiere hacer algo más bonito, el select sí quiere poner departamento aquí con mayúscula, total de salario le pone aquí. ¿Por qué? Porque el select es lo que vas a mostrar, es la salida. Si te das cuenta, cuando yo lo ejecuto, lo que sale al público, digamos, si yo esto lo puse en una vista o en algún, esto es lo que sale al público, lo que está aquí abajo, que tiene nombre, aquí en la misma dice departamento, total. Entonces, por eso permiten colocar alias para que uno pueda formatear su salida o ponerla bonita, estéticamente bien. Pero el group by no necesita estética,
¿sí? Entonces, por eso los gestores no utilizan los alias en el group by. Ahora, cuando digo alias, es el alias este del select, no el alias de aquí del front. Exacto, es a que yo me estaba refiriendo. No, sí, sí, disculpa, ese sí. Ahora sí. Ese sí, porque ese, digamos, es una abreviatura. En vez de alias, es como una abreviatura que tú estás refiriéndote de la tabla. Entonces, ese sí es operativo porque esa abreviatura es para que tú puedas hacer más rápido la operación. Entonces, ese sí él lo busca así, porque él lo que está diciendo es, de aquí en adelante, colaboradores lo voy a ver como en todo el query. En todo el query. Entonces, él lo va a buscar en todo el query como en. Y el departamento lo va a ver como dep. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa abreviatura o ese alias que le colocas a la tabla, esa sí la puedes usar acá. La que no puedes usar es el alias que le pones a los campos acá arriba. Exacto, porque eso es solamente como manera de diseño. Exacto, eso es nada más para mostrarlo. Sí, sí, ahora sí te entendí. Bien. Bien, vamos a ver, ahora vamos a adicionar un where aquí. Digamos que las personas quieren ver los salarios de los extranjeros. Dice, bueno, ¿cuánto le estamos pagando a los extranjeros? ¿Cuántos son y cuánto le pagamos a los extranjeros? Eso es un dato importante, ¿no? Eso puede ser. Entonces, fíjense que podemos hacer, aquí le voy a colocar entonces a nacionalidad. Yo puedo usar aquí, mira que lo que vamos a usar aquí es dos funciones en un mismo query. Y se puede hacer sin problema, pueden ser varias. ¿Sí? Entonces, aquí, nacionalidad. Bien, pero, ¿qué quiero hacer? Quiero que esto me lo muestre solamente para las nacionalidades diferentes de Panamá. Fíjense que ya usé el where para unir las dos tablas, aunque en este query no es necesario la tabla de departamentos, digamos que no importa, yo la puedo seguir usando. Aquí quiero la nacionalidad diferente de Panamá. ¿Ya? Entonces, él me va a hacer, entonces, aquí me dice, bueno, Colombia tiene 2 y le pago 2.400. De España tengo 2 y le pago 2.200. Venezuela tiene 1 y le pago 1.000. Fíjense que aquí, entonces, hay dos funciones, el count y el total. Normalmente se usa mucho esto, contar y sumar, porque yo quiero saber cuáles son, cuántos vendí por sucursal, cuántos artículos vendí y cuánto fue mi total vendido. Entonces, puedo poner el count y el sum. Normalmente eso se da mucho. Entonces, aquí tú pones, aquí estamos viendo cuántos empleados extranjeros tengo, ¿sí? De Colombia tengo 2, y el total de la suma de los dos son 2.400. Así que aquí no sé cuánto gana cada uno. Pero claro, como estoy haciendo un group by, estos son totales. ¿Sí? Ya, si quieres detalle, entonces ya le quito los group by y le quito los sum, le quito los funciones de agrupamiento porque quiero detalles. Entonces, pero ya para agrupar, ¿cuántas son la total de personas extranjeros? Ahí serían 2 colombianos, 2 españoles y 1 venezolano. ¿Sí? Entonces, fíjense que sí se puede usar el where aquí para filtrar lo que quieren ver, a cuáles son los que quieren ver, cuáles son los datos, el criterio de búsqueda que quieren hacer. Y también pueden usar varias funciones de agrupamiento en la misma consulta. Claro que estos resultados, esta sumatoria que hace acá, el com y el sum, siempre lo va a hacer en base al mismo criterio de aquí. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando ustedes quieran sumar y contar con el mismo criterio, entonces lo pueden usar en la misma consulta. ¿Sí? Entonces, igual, como tenemos ya departamento, yo podría colocar acá lo mismo, por departamento. Yo punto nombre, aquí.
Y eso entonces me daría en qué departamento están estos extranjeros, ¿verdad? ¿Cuánto estoy pagando por departamento a extranjeros? En informática tengo a 1, en mercado tengo 2 y en producción tengo 2. Ahora, inclusive puedo unir varios campos. Aquí, nacionalidad yo lo puedo poner aquí. Pero ojo, como coloqué esos 2, fíjense que ahora son 2, que pueden ser más o 3. Yo tengo que colocarlo obligatoriamente en el group by, nunca se lo olvide. Si ustedes siguen agregando campos aquí, lo pueden hacer, no hay problema, pero siempre colóquenlo también en el group by. Bien, entonces, fíjense que aquí estamos haciendo una combinación de varias cosas. Aquí ya yo tengo entonces un pequeño detalle. En informática tengo una persona de Venezuela, en mercadeo tengo una persona de Colombia, en mercadeo tengo una persona de España, en producción tengo un colombiano y un español. Y aquí están sus salarios. Si se da cuenta, ya el conteo es 1 a 1, ¿verdad? O sea que aquí ya quizá casi no hice ninguna agrupación de empleados. Tengo 5 extranjeros y aquí me lo puso 5. Pero sí puedo ver entonces que es informática, es de Venezuela y le pago 1000. Ya aquí básicamente no hay un agrupamiento porque no contó más de 1. Pero sí me está dando la información como la quiero presentar. Los extranjeros. Quiero ver en qué departamento están y qué nacionalidad son. Pregunta hasta acá. Ahora que tenemos este query que unió varias cosas. Profe, el tema ahí donde dice han nacionalidad en los signos mayor que y menor que Panamá, yo le estoy diciendo a él que me omita esa información, la información de Panamá. Sí, es lo que le estoy diciendo aquí. Que tenga que cumplir con este criterio, que nacionalidad sea diferente de Panamá. Ok, diferente. Este es diferente. Si yo quiero poner igual, obviamente aquí cambia completamente ya la consulta y lo que va a traer a los empleados panameños y en su respectivo departamento. ¿Qué departamento son de Panamá? Todos son de Panamá porque yo se lo dije aquí. ¿Verdad? Y total salario del conteo. Recuerden que ustedes pueden hacer varios criterios. Digamos que yo quiero solamente las personas que ganen menos de $1000. Quiero este mismo análisis, pero solo con los empleados que ganen menos de 1000. Ejemplo, que quiero hacer un análisis por departamento y nacionalidad. Ok, empleados, salario, y pongo, ¿cuál es la condición? Menos de 1000, entonces pongo aquí menos de 1000. Ahora, fíjense que aquí estoy filtrando a los que ganen de menos de 1000 y que sean de Panamá. Tengo que estar consciente de que eso es lo que quiero. Sí quería los menos de 1000, pero, disculpa, aquí 1000. Menos de 1000, pero quiero todos, entonces tendré que quitar este. Porque aquí estoy haciendo un doble filtro, ¿no? Pero si eso es lo que quiero, porque obviamente siempre te van a pedir consultas que uno a veces se queda extrañado. Y aquí está diciendo entonces, menos de 1000, sí, tengo a alguien en cobros, en contabilidad y de producción, y todos son panameños. Los empleados que ganan menos de 1000, tengo a 3. Uno en cobros, uno en contabilidad y uno en producción, y todos son panameños. ¿Sí? Entonces, se puede seguir haciendo los criterios que ustedes necesiten hacer allí. Bien. Volvamos acá a la presentación. Ya hicimos la revisión del group by. Vamos ahora con otras condiciones que me gustaría que nosotros tuviéramos conocimiento y que estemos bien claro en estas operaciones. ¿Sí? Operador like. ¿Sí? No sé si ya lo vimos anteriormente, pero lo podemos ver. Like es un tipo de operador lógico que se usa para poder determinar si una cadena de caracteres específica coincide con el patrón específico. ¿Sí? Se utiliza normalmente en sentencias word y se busca un patrón específico en una columna. En realidad, lo que se busca es una cadena dentro de un campo. Una cadena dentro de un campo. Eso es lo que, para eso se usa el operador like. Y se utiliza de la siguiente manera. El select, aquí select asterisco from, se usa normalmente en el where, como decía acá. ¿Sí? En el where. En el where, entonces yo digo, hago la comparación, digo, nombre, si yo quiero a todos los
nombres que comiencen con A, entonces yo utilizaría el like. Porque yo quiero buscar una cadena, que en este caso sería A, dentro de todos los nombres. ¿Sí? Y este símbolo de porcentaje que está aquí es el comodín. Lo que quiere decir es, no importa qué hay después de A, igual tráelo. O sea, el símbolo de porcentaje es el comodín cuando uso like. No importa qué hay después de A, tráelo. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Se utiliza bastante también, digamos, con la cédula. Si yo quiero conocer todas las personas que nacieron en Panamá, entonces como yo sé que la cédula, lo que nacieron en Panamá comienza con 8 guión, yo puedo colocar cédula like entre corchetes, o digamos, entre apóstrofe, 8 guión, y pongo el símbolo de comodín, que es el porcentaje, y él me da entonces todas las personas que son de Panamá. Igual puede hacer con todas las personas que sean de Chiriquí, igual que todas las personas que sean de Colón. ¿Sí? Entonces, es un dato que quizás no tiene uno en su base. Tengo empleados, pero no sé de qué origen son. Bueno, con la cédula uno podría obtenerlos si lo quisiera. ¿Sí? Si lo quisiera. Bien, vamos a ver cómo hacemos algunas muestras con like del mismo MySQL. Usamos la misma tabla de empleados para colaboradores. Aquí se me quedó algo, déjenme borrar acá. Bien, ahí están. Tengo la cédula. Bien, y también tengo el nombre. Podemos hacer exactamente el mismo ejemplo para que ustedes vean en ejecución cómo sería. Voy a agregar el where aquí. Para decir, quiero hacer una condición. Quiero buscar todos los nombres de las personas. Nombre. Todos los que comiencen con A. Entonces yo pondría A, símbolo de porcentaje, y cierro el paréntesis. Como así. Entonces mis resultados van a ser, bueno, Abiel, Antonio, Alberto, Alcibiades, Andrés, Antonio, Alejandro, Alex, Ariel y Alexandra. Todos comienzan con A. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer gracias al like. ¿Sí? El like, digamos que va de la mano con el comodín. Este comodín que se llama, que es el símbolo de porcentaje. Porque si yo no lo utilizo, digamos que hago esto, uso el like A, like en inglés, digamos, sería como, dice nombre como A. Entonces, cuando no uso el comodín, es exactamente igual que pusiera nombre igual A. O sea que aquí, si no uso el comodín, el like y el igual son lo mismo. ¿Sí? Entonces, el like suele usarse con el comodín. ¿Sí? Ahora, el comodín no necesariamente tiene que ir al principio, es donde ustedes lo quieran colocar. Pero ya obviamente cambia todo. Si yo le pongo el comodín al frente, ya no me va a buscar los nombres que comiencen con A, sino los nombres que terminan con A. ¿Sí? Aquí. A ver. Vanessa, Rosa, María, Paula, Estela y Alexandra. ¿Sí? Se dan cuenta entonces que cambia completamente el criterio porque yo puse el comodín al frente. Entonces, como decía, like lo que hace es buscar una cadena. Él dice, búscame A dentro del nombre. ¿Dónde? Entonces, con el comodín yo le indico dónde quiero que esa A esté. Si está al final, si está al principio. ¿Sí? O si en realidad solo quiero, digamos, quiero que busque una cadena en todo el nombre. Si quiero que busque la cadena en todo el nombre, entonces yo lo pongo al principio y al final. Bueno, ahí no me consigue a nadie que dice Ana. Vamos a ver, con A. Con A vamos a traer un montón de gente. ¿Quiénes son? Todos los que en algún lugar tienen A. No importa si al principio y al final, como Alcibiades aquí. Andrés, Antonio, María,
Alejandro, Paula. O sea, todo el que tiene A en algún lugar en cualquier posición. Si le pongo los comodines a principio y a fin. Sí, lo puedo usar con apellido también. A ver, todo lo que termine en LLO. Hay Castillo, me encontré 3 Castillos aquí. Esas son condiciones entonces que uno hace para buscar una cadena. Se usa mucho para cuando uno quiere, dentro de toda la lista de clientes, buscar a alguien en especial. ¿Sí? De una persona que dice que se llama María Suárez, es clienta de nosotros. Pues usted, María Suárez, le ponen ahí con el comodín y entonces ahí dirá si tienen o no tienen esa persona. Bien, y como decía, donde más se utiliza es aquí con la cédula. Bien, aquí. Vamos a ver, 8 y el comodín. Entonces me va a decir los colaboradores nacidos en Panamá. Son varios. No sé si tenga alguien nacido en Los Santos. Sí, hay 2. Está nacido en Los Santos. Puedo decir 7 o puedo decir 7 guión, o lo mismo me debería dar un resultado. Entonces, colaboradores nacidos en Colón. Bueno, le pongo like y eso me ayuda a mí a buscar esa información. Porque, si se dan cuenta, en los otros campos no tengo cómo buscar esa información. No tengo, digamos, provincia de nacimiento, no lo tengo. Pero con la cédula lo puedo obtener. Entonces, eso es importante. ¿Alguna pregunta con el like? Recuerda que se usa mucho con el comodín, que es el símbolo de porcentaje. Bien. Vamos al siguiente operador. El operador between. Between se utiliza en la cláusula web también para seleccionar valores de un rango de datos. ¿Sí? Un rango de datos. Es un operador que se utiliza mucho porque es más rápido que colocarlo en las condiciones de mayor y menor. También se puede usar con mayor y menor, pero con between, digamos, es más práctico, es más rápido hacerlo. Ejemplo, si yo quiero las ventas realizadas entre el 1 de agosto y el 31 de agosto, entonces yo uso precisamente la sentencia between. Aquí está between, y que between significa entre, entonces dice, bueno, la fecha, aquí pongo el dato, aquí pongo el campo que voy a buscar, que esté entre este dato and este dato. O sea, este es el rango donde yo voy a buscar, en ese periodo. Búscame todas las ventas entre el 1 de agosto y el 31 de agosto. ¿Sí? Entonces se utiliza mucho porque uno siempre va a enviar informes. Dame las ventas del mes de noviembre, dame las ventas del mes de octubre. Entonces uno tiene que colocar eso en el filtro, en el where, hay que colocar solamente tráeme las ventas de este periodo. No me pidieron las ventas de todo el año o toda la historia de la compañía, solo las ventas de este periodo. Y esto se da mucho porque en los informes ustedes no van a mandar todas las ventas realizadas. Siempre se filtra y principalmente uno de los primeros filtros siempre es la fecha. Bien. Otro que usamos between aquí, digo, búscame las edades que estén entre 18 y 30. ¿Sí? Entonces, empleados con edad entre 18 y 30, entonces el between me los trae. El between entonces me hace el filtro. Me genera ese rango que yo quiero buscar, esos registros, y me los trae. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba entonces del between con el MySQL.
Bien. Si usamos colaboradores y queremos salarios entre 900 y 1000. ¿Sí? En el where, yo pongo entonces el campo primero, después la sentencia, between, ¿sí? El primer rango, el rango menor que quiero buscar, entonces pongo entre 900, and, el operador lógico, y 1000. Ahí está. Bien, vamos a simplificar, yo solamente quiero el nombre, el apellido, el salario. Bien, fíjense que es importante que los rangos que estamos colocando, 900 y 1000, están incluidos. ¿Qué quiero decir que están incluidos? Que no es que me está trayendo desde 901 hasta 999. Me incluye los datos que yo coloco como mínimo y máximo. ¿Sí? Aquí están las personas que tienen 1000 y las que tienen 900. Si hay alguien de 950, también me lo trae. Si hay alguien de 988, también me lo trae. Pero ahí lo importante es que sepan de que el between incluye a los límites que ustedes le colocan. ¿Sí? Entonces, si yo necesito personas de edad entre 18 y 30, usted coloca en 18 y 30 y los va a traer a los que tienen 18 hasta los que tienen 30. 30 con 11 meses todavía lo trae. ¿Sí? Ya a punto de caer 31, pero sigue siendo 30, igual lo trae. Entonces, es importante que los límites inferior y superior del between están incluidos. ¿Sí? Pregunta con el between. ¿Está claro? Lo vamos a usar mucho porque yo pido bastante queries que digan, déjame las ventas totales del mes de tal. Entonces, usted tiene que usar el between. Si no usan el between, tendrán que usar el mayor o menor, que también es una opción. ¿Sí? Porque, digamos, el between lo que viene a reemplazar es a una condición que yo pudiera colocar aquí fácilmente. Si yo pongo salario es mayor o igual a 900 y salario es menor o igual a 1000, esto me va a dar exactamente lo mismo que el resultado de, del between. No, está bien. Pero había dejado un espacio. Bien. Este resultado es exactamente igual al que me va a dar si yo lo hago con este web. Entonces, este es cuando ustedes los colocan los rangos, tienen que colocar así, mayor o igual al mínimo, and salario menor o igual al máximo. Y eso me hace un rango. Pero between lo hace de una manera quizás más simple. Es cuestión de gustos, ¿verdad? Pero estas dos sentencias where que tengo aquí hacen exactamente lo mismo. Me trae la información del salario entre 900 y 1000. Sentencia between. Consulta de la sentencia between. De mi parte no, porque no tengo lo que sería consulta. Sí. Fíjense que, vamos a ver, quiero, no me sé la tabla todavía, colaboradores, creo que tienen fecha de nacimiento. Vamos a buscar las personas, porque con fecha también se usa. Fecha de nacimiento. Exacto. Bien, entonces yo voy a usar fecha de nacimiento. Las personas que nacieron entre 1980 y 1981 y el 2005. Bien, entonces aquí me trae entonces personas nacidas en el 85, en el 88, en el 87, en el 90. ¿Sí? Bueno, ninguna nacida en el 2000, pero tienen que ser que no hay. Entonces, el rango se usa muchísimo con las fechas y se usa mucho también con los montos. ¿Sí?
Entonces, between es un operador lógico que utilizan mucho para rangos. Seleccionar filtro de rangos. Bien. Sigamos entonces. Bien, vamos con un punto importante que tiene que ver con la unidad que estamos tratando ahora, que es la optimización de consultas. La optimización de consultas, en realidad lo que busca es mejorar los tiempos de respuesta de los queries. ¿Sí? Todo sistema de gestor de base de datos tiene un tiempo de respuesta para cada una de las consultas que uno haga. ¿Sí? Siempre, se dice que siempre se puede optimizar, ¿sí? El tiempo de respuesta que se da, mucho más cuando uno se da cuenta de que es demasiado largo el tiempo de proceso. Y el tiempo de proceso, también hay métricas que nos hacen buscar cuánto me cuesta a mí que una consulta esté lenta o que un proceso esté lento. Si hacen consultas, digamos el Tribunal Electoral, que tiene, no sé, más de 10.000 consultas al día sobre la integridad o la confirmación de que una persona exista y que esté en la base de datos del tribunal. Hay muchas empresas que tienen el sistema del tribunal y tienen que estar haciendo consultas de eso. Se pueden estar generando alrededor de 10.000 consultas al día de todos los clientes. Entonces, si esas consultas, cada vez que va por número de cédula a buscar y regresa, se demora 5 segundos, y 5 segundos por 10.000 consultas que se están haciendo, estamos hablando de números grandes. Si yo optimizo la consulta de esa búsqueda y en vez de 5 segundos me demora 1, eso quiere decir que estoy haciendo menos costoso el proceso, porque hoy una persona que está buscando a esa cédula ya no tiene que esperar 5 segundos y son 10.000 que la están buscando, es tiempo ahorrado. Entonces ese tiempo ahorrado tiene métricas que nos dicen qué tan óptimo es y cuánto me ahorro si yo reduzco algunos segundos de cada consulta. Entonces todas esas métricas se hacen en base de datos, ¿sí? Y mucho más cuando son procesos reiterativos de que se tiene que estar haciendo más. No digamos el tribunal, ahora digamos dentro de una empresa. Facturaciones, cada vez que yo hago una facturación me demora 10 segundos, cuando si optimizo toda la consulta lo podría tener en 6, 5 o 4. Entonces eso hace que sea más eficiente el proceso y que yo tenga que consumir menos recursos de los servidores, menos recursos de la base de datos. Inclusive la persona tiene que esperar menos tiempo por esa respuesta y quizá pueda vender más. O sea, eso se traduce en que puedo tener pérdidas precisamente por el tiempo de consulta que hacen a la base de datos. Así que todas las consultas que nosotros hagamos deberíamos tener lo más optimizadas posible para que no venga alguien después de decir tu proceso demora 35 minutos. ¿Sí? Sí, sé que tenemos que procesar toda la facturación del año en un cierre mensual, toda la procesión del mes en un cierre mensual y son millones de dólares que se vendieron, pero 35 minutos es demasiado. Entonces viene alguien, optimiza tu proceso y de 35 minutos lo deja en 4 minutos, bueno, entonces la verdad uno queda bastante mal. ¿Cómo optimizamos los procesos? ¿O cómo optimizamos las consultas? Hay varios métodos, ¿sí? Pero el más importante, y el que más resultados tiene, es la creación de índices para optimizar los resultados de un query, ¿sí? Es la mejor forma de optimizarlo. Hay otros métodos, pero ninguno tan eficiente como los índices. Entonces nosotros, para, ser breves en el tiempo, los índices son los que nosotros nos vamos a enfatizar en ver cómo optimizamos nuestras consultas utilizando los índices. ¿Sí? Dice que es la mejor forma de optimizar el rendimiento de una consulta creando índices que las utilizan cuando se colocan sentencias en el web. Los índices se comportan como un puntero sobre la fila de la tabla y nos permite determinar rápidamente cuáles son las filas que cumplen con las condiciones de la cláusula web. Hay muchos textos que le van a hablar del manejo de los índices, cómo son los punteros, cómo son los hash índices, cómo hace internamente la secuencia para que el índice se maneje.
no nos vamos a meter en esas honduras. Nosotros vamos a ver prácticamente cómo un índice se maneja de manera general y cómo lo puedo crear y cómo verifico si lo necesito, ¿sí? O sea, nos vamos a ir a la parte práctica, no a la parte tan teórica, porque podemos invertir mucho tiempo en eso. Bien, les coloco un ejemplo. Esta es una tabla de clientes. Puede ser muchísimos clientes, 20,000 clientes, ¿sí? Si yo ejecuto entonces una consulta como esta, dame los clientes que son nacionalidad España, ¿sí? ¿Qué hace internamente, qué hace el gestor de base de datos? ¿Sí? Va buscando, dependiendo de si tiene algún índice o no. Digamos, en el caso normal no lo tiene. Él va a buscar uno por uno. Déjenme para el puntero aquí. Bien, él va a ir buscando aquí. Este de España no, 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 este de España no. Y ahí va buscando uno por uno y dice, ok, aquí encontré uno. Ahí lo busca. Entonces, claro que estamos hablando de procesadores que son sumamente rápidos. Esto lo hacen en décimas de segundo, pero lo hacen. ¿Sí? Lo importante es que lo hacen. Entonces, ¿qué hace esto? Se va buscando todos los de España secuencialmente hasta encontrar todos. Y luego te los presenta. Obviamente son décimas de segundo y si tú tienes una base de datos con 5,000, te lo presenta en 3 segundos, en 2 segundos. ¿Sí? Pero cuando ustedes vean cómo hagamos procedimientos almacenados, que tienes que hacer procesos masivos, buscando N cantidad de tablas, consumiendo o buscando información en diferentes tablas, esto se va sumando. Los 3 segundos de este, más los 5 segundos del otro, más los 10 segundos a la otra tabla, más después procesar todo en esta otra tercera tabla, se van sumando eso y eso se van haciendo minutos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos optimizado cada consulta, nosotros estamos seguros de que este proceso, si demora 1 minuto y medio, es porque ese es el tiempo que debe demorar. Y no demora 35 minutos porque el proceso sale o el reporte sale. Esa no es la respuesta. No, la respuesta no es que el reporte sale aunque se demore 35 minutos. ¿Puedo hacerlo mejor? Tengo que optimizar mis consultas. Bien, entonces, ¿qué pasa si creamos un índice? Aquí le pongo entonces, ¿qué pasa si creamos un índice? ¿Qué hace internamente? Se lo voy a diagramar así fácil, ¿no? Pero digamos, para que lo vean un poco más fácil. ¿Qué hace internamente si yo creo un índice? Fíjense que en la parte izquierda, en el cuadro de la izquierda, que es la tabla final, está ordenado por el ID, porque esa es la llave principal de mi tabla de clientes. Ese es mi tabla principal. Cuando yo doy un select, que siempre me debo ordenar por la llave principal. Para él, ese es lo más importante, para el gestor. Bien. Pero yo puedo hacer archivos alternos que hagan ordenamientos diferentes. Digamos, si yo hago un índice por nacionalidad, lo que va a hacer internamente el gestor es esto. Me va a crear una tabla interna que se llama índice con el orden de esta tabla, pero por nacionalidad. Le va a poner 1 Colombia, 2 España, 3 Panamá y así 4 a las que va encontrando, ¿no? Ahí va sumando las que va encontrando. Y me va ordenando. Mira que esto no ya no tiene nada que ver. Aquí solo le puse nada más para que vean que él ordenó todos, pero en realidad él hace el índice nada más con los campos que a él le parecen. La llave principal de la tabla más la llave del orden nuevo. Entonces, él, las búsquedas, cuando van por nacionalidad, él dice, ya no me conviene, el mismo gestor lo dice, ya no me conviene si aquí en el web me pusieron nacionalidad España, él dice, no me conviene irme a buscar desde el 1 el empleado. Me conviene irme con este índice y me voy por aquí y hago esta lectura. Y en la segunda lectura ya encontré España y detecto de una vez a todo lo que está en España ahí mismo, en ese bloque. Ya no tengo que buscarlo intercalado como acá, que fui, España no, España no, España no. Aquí me dice, España sí, ok, separándolo. Y sigue buscando hasta que encuentre tu España y sepáralo. Así lo hace acá, en este lado izquierdo, sin índice. Pero con el índice por nacionalidad,
Él lo encontró en la segunda opción y tiene el bloque de todos los de España de una vez y los trae inmediatamente. Eso significa que las lecturas a la base de datos, en la parte izquierda puede estar haciendo fácilmente 700 lecturas, mientras que en la de la derecha, usando índice, me hace 3 lecturas. La diferencia es en la cantidad de lecturas que hace la base de datos cuando usa un índice u otro. ¿Sí? Entonces, se lo traté de poner fácil, ahora lo vamos a ver igual en la base de datos, cómo puedo ver qué índice está usando, pero lo que quiero que entiendan es que cada vez que hago una consulta, el gestor de base de datos intenta ver cuál es su plan de búsqueda. Al no tener plan de búsqueda, normalmente él usa su llave principal de la tabla. Pero si nosotros le damos un plan de búsqueda mejor, él va por allá, ¿sí? Él va por ese plan de búsqueda más optimizado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago eso? El plan de búsqueda lo hago con los índices. Yo le digo, si vas a buscar por nacionalidad, usa este. ¿Y cómo se hacen los índices? ¿Por qué? Cuando yo tengo consultas que normalmente la hago por allí, digamos, normalmente se me hacen muchas consultas por la edad del cliente. Okay. Y tengo un campo que se llama edad. Cuando lo hago, cuando el gestor lo intenta buscar, lo busca por su llave primaria y lo encuentra en 5 segundos. Bien. Pero yo digo, hey, tengo múltiples consultas que siempre me buscan la edad. Entonces, si le hago un índice por edad, ya no van a ser 5, van a ser 3 segundos. Entonces, ahí estoy optimizando. Cuando yo sé que hay tablas que tienen campos que lo hacen muchas búsquedas por él, entonces yo creo los índices. Bien. Vamos a ver entonces cómo es la sentencia para crear un índice. ¿Sí? La sentencia para crear un índice sería esta, digamos que es la que está en los textos, que aquí nos va a decir es en qué forma se van a crear los índices, qué tipo, pues son los tipos de índice que puedo crear: unique, full text, statial, y hay varios más. Aquí solo pusieron un ejemplo. El nombre del índice, esto no lo ponemos nosotros ponemos el índice, y la tabla, después del on, lo que quiere decir es sobre qué tabla voy a hacer el índice. O sea, la tabla, y entre paréntesis, los campos, porque pueden ser varios. Yo quiero que busque por sucursal y nacionalidad. Entonces, él va a hacer un índice con esos 2 órdenes. Recuérdense que el índice lo que es un archivo interno que tiene un orden diferente al de la tabla principal. Y siempre lo deja ahí para su plan de búsqueda. Es un plan de búsqueda para optimizar las consultas. ¿Sí? Ejemplo, vamos a poner aquí fácil. Si quiero hacer el índice de nacionalidad, entonces yo coloco create index. Este es el nombre que yo le quise poner por normas generales, normativas, por nomenclatura. IDX es lo que siempre se reconoce como index. Index, índice. Entonces uno normalmente le pone IDX, guión bajo, el campo o la tabla, como ustedes le quieren decir, ya esto es el nombre que ustedes le quieran poner, ¿verdad? IDX, nacionalidad. Ese es el nombre que yo le quise poner. Sobre, entonces esta es una palabra reservada que tiene que estar allí, y el nombre de la tabla donde va a ir mi índice, y el campo o los campos. Si fueran más, yo pongo coma y el próximo campo aquí, después cierro paréntesis. Digamos que solamente quiero que vaya sobre nacionalidad. Entonces, este índice, con esta sentencia que tienen ahí, así lo puedo crear. ¿Sí? Bien, vamos entonces a SQL a crear un índice o a tener un ejemplo de lo que estamos viendo. Bueno, voy a cambiar acá de... Bien, tengo una tabla que se llama migración de personas. Tiene muchísimas personas, tiene 7.000 o 8.000 personas acá. Entonces, vean que cuando yo ejecuto esto, él me dice que tardó 0.0
266 segundos, ¿sí?, en ejecutar esa búsqueda y trajo 116 registros. Él aquí trae 116 de registros de España porque le estoy diciendo que me busque la nacionalidad España, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, pero son 0.2 segundos. Vamos, no está mal. Sí es cierto que no está mal. Pero, ya les digo, cuando hagamos consultas mucho más grandes, si a esta consulta le voy agregando otras tablas, va haciendo la multiplicación de cada lectura, la multiplica por la otra cantidad de tablas que voy sumando. Entonces, si yo quiero crear un índice para esta tabla, yo entonces le coloco create index, nombre del índice, como les dije, y de X le voy a colocar yo NAT. Ponerle NAT nada más, para que ustedes sepan que es un nombre que ustedes le ponen. ¿Sí? On, en dónde la vas a crear. Entonces, migración personas, se llama la tabla. Y entre paréntesis, el campo hacia cuál va. ¿Sí? Nacionalidad. Ahí. Eso es todo para crear un índice. ¿Sí? Por supuesto que, como ya les decía, hay índice compuesto que yo le puedo colocar acá. Yo quiero que se busque por nacionalidad y por cédula. Cada vez que usted le va colocando más, pónganse que sea un Excel de que ustedes van haciendo entonces ordenamientos. Es un archivo de ordenamientos por el orden que ustedes le están indicando. ¿Sí? Entonces, en este caso yo solamente quiero ordenarlo por nacionalidad. Bien. Entonces, coloco el índice. Bien. Y él creó el índice. Aquí dice que ya lo creó. Y ahí mismo me dicen acá abajo, mira, dice 7.783 registros. ¿Por qué? Porque él con esto hizo un archivo alterno de 7.783 registros, pero ordenados de manera diferente que la tabla original. ¿Sí? Eso no significa que estoy ocupando espacios de la tabla más el del índice. O sea, el del índice, como son dos campos nada más que hace, es un ordenamiento nada más, no ocupa nada de espacio, el índice. Bien, entonces, si yo hago un select ahora de esto con la nacionalidad de España, me demoró unas 2 décimas menos. De 2.66 me demoró 2.34. ¿Sí? Demoró un poco menos. ¿Sí? Dirán ustedes, pues son décimas de segundo, no ocupa mucho tiempo, pero sí lo ocupa cuando multiplicamos esos números. ¿Sí? Entonces, así se creó un índice y así entonces lo va a buscar el gestor. En este momento, cuando yo ejecuté esto, él buscó un plan diferente al que había buscado la primera vez. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo sabemos qué plan ejecutó. Bien. Ahí se creó un índice. Vamos a ver entonces cómo identificamos el plan que está haciendo el gestor. ¿Sí? Para eso se ejecuta una sentencia que se llama explain. ¿Sí? Explain en MySQL y en SQL Server se usa explain. En Oracle creo que cambia un poco el contexto, no me acuerdo muy bien el comando. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Dígame. En la tabla que usted estaba mostrando anterior, cuando le aplicó la fórmula, ella no muestra nada, o sea, para nosotros darnos cuenta de que en realidad el código funcionó. No sé si me explico. Cuando ejecuté el index. Correcto. Ok, él en la parte de abajo, recuerden que él acá tiene un estatus. Cuando usted ejecuta cualquier query, él tiene un estatus aquí. Quizá esta parte no la puedo agrandar, por eso que se ve muy pequeño. Si sale en verde, quiere decir que la ejecución que acaba de hacer funcionó. ¿Sí? Aquí por lo menos cuando dice create index, aquí él me puso esto en verde y me dice que hizo 7.783 registros. ¿Sí? Entonces él no me mandó error. Si me manda error, me pone aquí una X y lo pone en rojo, quiere decir que no lo creo bien. Entonces ese es el estatus cuando a cualquier ejecución. Pero en la creación del índice, en realidad, él no muestra nada acá porque no estoy afectando datos. Esa es la parte que quiere. No estoy afectando datos, sino que estoy afectando
como le digo, un archivo alterno con un orden alterno que puede ser que use o puede ser que no use. Si en algún momento hago query con nacionalidad, él lo va a usar. Si nunca más hago query con nacionalidad, no lo uso. ¿Sí? Por eso, la creación de índice no debe ser hacia el loco, debe ser cuando yo veo que estoy usando, que mi query o los query que estoy haciendo no están usando un plan adecuado, entonces yo intento hacerle un plan adecuado. Ahora vamos a ver cómo un gestor, cómo podemos ver si el plan es adecuado o no. Con explain, ¿sí? Explain entonces nos permite obtener información de cómo va, ¿sí? Cómo va a llevar a cabo la consulta o cómo ejecuta su plan. ¿Sí? Nos permite detectar cuando un índice se usa o no y si se está usando correctamente. Entonces la sintaxis es así. Explain, se pone explain la palabra exactamente antes de ejecutar el query. ¿Sí? Antes del query se pone explain. Cuando él ve esa palabra, él ya no ejecuta el query, sino que te busca y te dice, este es el plan que estoy usando, y te muestra el plan. ¿Sí? Entonces, cuando le pones explain al frente de la consulta, ya no ejecuta la consulta, sino que ejecuta, este es el plan que voy a usar, ¿qué te parece? Entonces uno analiza el plan, y ahí se da cuenta de que hay algo mal, o que hay algo bien. ¿Sí? Bien, vamos a verlo entonces, explain en MySQL. Bien, lo primero que voy a hacer es borrar este índice como para ver la diferencia. Para borrar el índice, entonces uno coloca aquí drop index y coloca el índice. Okay. Coloca el índice y luego el on también va. La tabla. Ya no necesito el campo porque ya el índice está creado, ¿verdad? Entonces, esta es la instrucción en MySQL para borrar el índice. Aquí dice, me dice que ya lo borró. Está en verde. Bien. Voy a dejar esto aquí cerca, por si lo voy a usar de nuevo. Entonces, voy a colocar explain. Fíjense que solo le coloco explain al frente de la consulta que ya originalmente había hecho. Bien, voy a agrandar un poco aquí. Él me dice entonces, me da esta, vieron que ya no ejecutó la consulta, sino que me dice, este es el plan que voy a usar. ¿Sí? Y lo que saca aquí es el tipo de consulta, dice que es simple, la tabla a la cual está haciendo la consulta y el tipo. Aquí lo importante, nosotros tenemos que referirnos o irnos aquí al campo tape, el tipo y la cantidad de registros. ¿Sí? Aquí el extra me dice que está usando el web. Ok, ¿qué me dice esto? Me dice, estoy recorriendo todos. O sea, lo que me dice ahora es, el plan que voy a usar es recorrer todo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cuántos son? 7,783. O sea, él aquí con esto me está confirmando que cuando yo ejecuto este query, él se va a la base de datos y recorre 7,783 veces la tabla para darme el resultado. Que claro, como ustedes vieron, lo daba en 0.266 segundos. Pero con esto confirmo de que él no lo está haciendo de la manera óptima porque no está usando ningún tipo de plan. Dice, no, lo recorrí todos, uno por uno, 7,783. Eso es lo que dice esto ahí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo podemos leer eso. ¿Sí? Aquí miren que es lo mismo. Simple, la base de clientes, porque aquí yo use clientes, all, y me dice 7,783 usando web. Ese es el resultado que me dio allá. ¿Cómo se lee eso? ¿Sí? Aquí usé un tipo de letra que no se ve muy bien. Bien, del resultado del comando podemos concluir el orden de las filas, ¿sí? La columna key, que es aquí, qué dato está usando, qué índice está usando para nosotros, digo null, y la columna type. Mira que la columna type, lo voy a leer, esto lo voy a cambiar de tipo de letra porque no lo van a entender bien.
Fíjense que aquí les voy a leer esto. Y me dice el orden de los posibles types que salen aquí, de los posibles tipos. Y me dice que este orden que yo coloco aquí son de mejor a peor. O sea, este es el mejor y este es el peor. Y ese que está ahí abajo dice all. Eso quiere decir que no usó ningún plan, recorrió todo. ¿Sí? Entonces, estos son los posibles tipos que pueden salir aquí. El mejor es system, comes y equireference. Pero el peor es all. O sea, quiere decir que si mi ejecución dice que es all aquí, estoy usando, tengo la peor condición o la peor optimización posible. ¿Sí? O sea, que es lo peor que puedo dejar que eso salga con all. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me quiere decir, es que esta consulta no está optimizada para nada. ¿Sí? Para nada. Entonces, eso, como les dije, lo hice con explain. Con explain me permitió ver que eso estaba mal. Bien, entonces vamos a crear el índice porque ya lo habíamos creado anteriormente. ¿Sí? Creamos el índice de ese campo, específicamente de ese campo. Ahí lo creé nuevamente. Y ahora vamos a ejecutar el explain de nuevo. Fíjense que ya me da diferente. Aquí me dice, el tipo me dice ref. Ya en el key me dice que él ya usó una llave. O sea, él usó un plan que se llama IDX Snacks. O sea, usó un índice. Y lo más importante aquí, ¿cuántas lecturas fue a hacer a la base? 155. Anteriormente había hecho 7.783. Ahora hizo 155 lecturas. Esa es la gran diferencia cuando usa índice y cuando no lo usa. La cantidad de lecturas que hace. ¿Sí? Recuerden que lo estoy diciendo. Ahora estamos haciendo un select plano a una tabla. Pero si yo le voy uniendo tablas, esto se va multiplicando. Se va multiplicando en tiempo de respuesta y se va multiplicando en tiempo de lecturas. ¿Cómo lo optimizo? Ya les dije. Le colocan explain a cualquiera de las consultas que haga y entonces verifican cuáles son los resultados de la lectura y qué tipos se están utilizando. ¿Sí? Si yo vuelvo acá al PowerPoint, me doy cuenta que el que me dijo ahora, que es el tipo, el type ref, es este que está aquí, y me dice que es uno de los mejores, está entre los 4 mejores. Eso no significa de que no, puedo optimizarlo más. Lo que pasa es que este es de sistema, estas son constantes. Hay algunos que ya hasta ahí llegamos, pero si está dentro de estos rangos que están aquí, son buenos. ¿Sí? Son buenos. Ya los que están acá abajo significan de que podrían mejorar. Podrían mejorar. Entonces, con eso podemos saber si mi consulta está óptima o no está óptima. ¿Sí? Y eso es lo que les quería indicar. A cualquier query lo pueden hacer. Buscamos el query que teníamos anteriormente acá. Este que decía a colaboradores. ¿Sí? Yo solo tendría que poner explain al frente. Y él entonces también me da resultado. Y aquí me dice que no, que está mal. El tipo all, 21 registros. En este caso, esta tabla no tiene muchos registros, solo tiene 21 lecturas. Pero igual me está confirmando de que no tiene índice y que utilizó el tipo all. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que es la manera de poder saber cómo hay de manera óptima mi query. Si mi query está mostrándose demasiado lento, entonces yo tengo que hacer algo. Y lo mejor es hacer algo con los índices. Voy a ponerle explain a este que usamos group by, porque el group by tiende también a poner un poco más lento las consultas. Fíjense que ahora que usé varias tablas, él ya me dice, bueno, de empleado no usé índice, usé all, y en departamentos tampoco usé índices, ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, aquí son condiciones para optimizar todos estos queries. Claro que esta base de datos, estas tablas que estamos usando aquí, yo las hice para pruebas, no tienen índice, no tienen
mayor optimización, pero ya sabemos que con Explain nosotros podemos ver si nuestro query está optimizado o no y cómo podemos optimizarlo creando índices. ¿Cómo saben qué índice usar? Entonces, dependiendo de los campos que se estén usando en su query. En este caso, nacionalidad, salario, esos son los índices que tendrían que estar utilizando para optimizar su query. Bien, ¿alguna consulta entonces del index y del explain? No, profesor, de mi parte no tengo lo que sería ninguna duda. Eso es como si fuera como los índices de los trabajos escritos prácticamente, como dando un ejemplo. Exactamente, solamente que pueden crear varios índices, ¿sí? O sea, pueden crearlo en diferentes órdenes. Entonces, la base de datos va creando su lista de índices y cuando ustedes hagan consultas por uno u otro campo, él dice, el mejor es este, el mejor es este. Entonces, él va de una pila de índices, va entonces buscando el mejor para obtener mejores respuestas. En realidad, ustedes, ¿cuándo se dan cuenta de esto? Cuando tengan una base de datos muy grande y se den cuenta que hacen procesos que demoran minutos. Entonces, ahí dicen, hey, tengo que optimizar mi proceso y pueden ir construyendo índices. Y utilizan el explain entonces para analizar cuáles son las tablas que van a necesitar tus índices. ¿Sí? Bien, chicos, hasta aquí llegó entonces el tema de optimización, el tema de funciones de agrupamiento y operadores between y operadores like, ¿sí? Que son importantes porque en las prácticas se las voy a colocar para que ustedes entonces vayan agilizando su mente con respecto a esos comandos que son muy utilizados. Ya les colgué en la plataforma la actividad individual número 2, que es otro quiz parecido al que ya hicieron. Me parece, ¿cómo les fue con el quiz número 1? ¿Les fue bien? ¿Fue fácil? El quiz número 1, no sé si hay como una pregunta que es como contestando. No sé si esa la revisó, profesor, porque cuando uno, yo pienso que salió más del porcentaje, pero no sabré decirlo. Sí, creo que ahí puse uno o dos que era para escribir, sí, porque necesito que escriban la sentencia. Ahí sí, cuando esos los tipos de query, cuando yo coloco estas preguntas abiertas para que ustedes contesten, yo siempre coloco varias respuestas válidas. Pero lo malo de ese, digamos, de esa plataforma es que si ustedes colocan un espacio más, un espacio menos, ya no compara con las respuestas correctas que yo coloqué. Entonces yo lo que hago es cuando pongo ese tipo de preguntas en los quiz, yo la reviso, ¿sí? Yo la reviso y ya fue porque le puso un enter o porque puso un espacio de más. Entonces, igual para mí está buena, ¿no? O sea que cuando hay preguntas abiertas, que en este caso lo había, si ustedes sacaron 2 malas y el quiz le dice que, hey, sacaste 80, yo la reviso y si yo veo que en realidad su query estaba correcto, solo fue que le dieron 2 enter en vez de 1, o en vez de ponerlo todo seguido, le dieron enter, entonces yo las pongo buenas y en vez de 80 le pongo 90. ¿Sí? Entonces, cuando son preguntas abiertas, esa nota que le pone la plataforma no es la final. Yo la reviso después y la acomodo. ¿Sí? Pero nótese que acá sí voy a colocar varias preguntas abiertas porque necesito que ustedes coloquen código, porque necesito ver eso, ¿no? Un poco de código, aunque no son muchas, porque entonces o habría que revisar casi todas. Los coloco algunas, una o dos, para que sí escriban y pongan la sentencia. Ahí lo que yo les recomiendo es escriban en mayúscula, como pongo ahí, y sin enter. Para entonces ya yo siempre voy a poner las respuestas en mayúscula para que la plataforma revise y se la ponga buena una vez. No sé si se podría ver en cuál falló cada uno. Si claro, yo les voy a, ahora que yo la plataforma ya me envió los resultados y yo se los envío a ustedes. ¿Sí? Ok. Yo se los envío a todos. Lo que yo siempre espero es que todos terminen, porque entonces si se lo devuelvo a uno y se lo pasan, entonces yo espero que terminen y después se los envío.
Otra consulta, ¿podría revisar si me aparece, si yo aparezco matriculado? Bueno, la semana pasada todavía a mí no me sale a la lista. Es que tenía un problema, yo hablé con la coordinadora y ella me lo habilitó y lo matriculé, nada más quiero saber si a usted le aparece. Jorge, tú estás dentro del chat, ¿verdad? Sí, correcto. Dale, yo verifico y te confirmo. Verifíqueme, mi profe, porque cuando yo lo inscribí me salió y que exitosa, pero como los compañeros están teniendo problemas, no sé. Te está poniendo a dudar. Sería bueno que nos verificara a todos. Pues, sí, sí, lo verifico a todos y si hay alguien que está participando acá y yo no lo veo en la lista, le indico. Sí, mejor. Sí, después estamos y que bien pensando que está bien y no estamos ni uno. Listo, sí, entonces, sí. No sé si Auri les ha dicho algo, si va a dar la materia o no, porque Diana no la va a dar, Auri no la va a dar, entonces ahorita mismo estoy yo solo en un grupo. Entonces, no sé. Auri sí la va a dar. Sí la va a dar, es que yo le escribí, pero no me contesta. Era para el tema de la Dale, entrega. yo hablo con ella y le digo que se comunique contigo. Ah, ok, Sí, dale, gracias. sí, es bueno que verifiquen el tema de los grupos porque ya la próxima semana le asigno su proyecto final y siempre para mí es ideal que sea en grupo porque me gusta que compartan la información, que se dividan el trabajo y así de esa manera esa coevaluación que tienen entre ustedes lo va entonces haciendo que la práctica sea mejor. ¿Sí? Entonces sí me gustaría que lo hicieran en grupo. ¿Sí? Claro que si no hay otra, digo, individual puede ser individual, pero a mí me gustaría que se haga en grupo. Además del quiz número 2, que se los habilito ya mañana, está la actividad grupal. La actividad grupal que también es muy parecida a la semana pasada. Ya no los voy a poner a crear tablas, ya la crearon en la actividad pasada. Ahora les dejo la misma base que hicieron anteriormente, que se llamaba promo, con las 3 tablas. Vamos a usar esa misma para hacer entonces las consultas, los índices que quiero que hagan, las consultas que quiero que hagan, y ahí entonces les voy a colocar, les coloqué varias consultas y varios índices que quiero que hagan en base a la base de datos que ya utilizaron como promo. Lo que no quiero es perder tiempo haciendo otras bases de datos, ya la tienen, usémosla para ir directamente al punto, que lo que queremos ver la práctica de la semana, ¿no? Entonces ahí ya se las habilité. El quiz va a estar hasta el domingo y el grupal siempre se lo voy a dejar hasta el lunes para que tengan ese tiempo para hacer las 2 actividades, ¿verdad? Chicos, si no tenemos otra consulta, entonces quedamos hasta aquí. El próximo lunes igual sería hasta las 6, comenzamos a las 6:30. El próximo lunes ya vamos a dar el último tema que va a venir en el parcial y el último tema que también van a poner en práctica en su proyecto. ¿Sí? Entonces, la otra semana entonces les explico el parcial y les explico el proyecto final. Chicos, que tengan buenas noches y Listo, profe. que estén bien. Gracias. Bueno, profe, buenas noches. Feliz Día de la Madre a todos. Ay, gracias. Feliz Día, madre Maybe.